La capacidad de adaptación de la especie humana es inaudito. De otra forma, no hubiese evolucionado y, por supuesto, existir. La vida que se lleva en el espacio es muy limitada en cuanto a las actividades. Sin embargo, ellos siempre encuentran qué hacer. Algunos permanecen en las bases espaciales por más de un año. Nos acompaña el doctor Gabriel Medrano. 14 años que ha partido la maestra Teresa Pomar. 14 años, y parece un instante. Pero el trabajo que ella realizó en su visión y en su quehacer artístico y también de impulsar el arte popular, deja memoria y deja una huella muy profunda, no solamente para los guanajuatenses, sino para los mexicanos. El maestro Gabriel nos va a hablar de ello, de la importancia y la concepción que ella tenía desde este lugar, desde el Museo del Pueblo de esta ciudad capital de Guanajuato. Él hablará al respecto. Hablar de la maestra Tere Pomar es un referente obligatorio para quienes nos dedicamos al estudio, o al menos nos interesamos, del arte popular mexicano, para quienes deseamos conocer desde otra óptica los procesos, las técnicas de las diferentes manifestaciones artísticas populares. Ella tenía una gran cercanía con los artesanos, recorrió muchas comunidades a nivel nacional y lo que yo recuerdo, también sentía ese gusto, ese orgullo por el arte popular guanajuatense, digo, en general mexicano, pero ella al ser de Guanajuato le tenía un aprecio a muchos de los artesanos. Citemos por caso a quien yo recuerdo y de quien hice una investigación y también para ello tuve que acercarme a la maestra Pomar, de Gumersindo España Olivares Shinda. Por ejemplo, esta investigación que hicimos sobre el juguete popular guanajuatense, obtuvimos de la maestra Pomar la asesoría de a quién podíamos entrevistar, qué artesanos podríamos incluir. Lo mismo hizo ella al asesorar para hacer el libro de grandes maestros de arte popular, editado por Fomento Cultural Banamex. Ella fue la que de alguna manera seleccionó a estos artesanos. Y como bien se decía, el 14 aniversario luctuoso parece que fue ayer, y yo refería mucho esa necesidad por seguirla recordando, porque yo creo que cuando olvidamos a las personas es cuando realmente fallecen, y ella sigue viva, ¿no? Sigue viva cuando hacemos alguna investigación sobre arte popular, juguete popular, cartonería. Sigue viva en tanto se sigan difundiendo y fomentando las tradiciones populares guanajuatenses o mexicanas, y bueno, los múltiples reconocimientos que tuvo, las publicaciones que realizó, las colecciones que donó para enriquecer diversos museos y galerías, no solo de México, sino de otros países. Pues creo que también son esas semillas que ella sembró y que siguen germinando, y que a 14 años nos permite seguir hablando de esa labor que ella hizo como mujer. Y bueno, una parte importante, en su momento nos tocó presentar este libro de Intocable, una entrevista con María Teresa Pomar que hizo Juan Rafael Coronel, donde pues también se refiere una parte muy desconocida de la maestra por muchos,
porque hablar de la maestra es casi siempre referirla al arte popular, pero aquí se habla ese encuentro que tuvo con el Partido Comunista Mexicano, esos ideales, esa formación que ella tuvo, y cómo eso le permite también ese acercamiento con otra mirada con los artesanos, ¿no? Ver sus necesidades, entenderlos y sobre todo apoyarlos en la creación de instituciones, de becas, de concursos. Creo que es muy meritorio recordar a 14 años a la maestra Tere Pomar. Sin prejuicios ideológicos, pero también con una realidad. Ahora, en esta época, los valores, la identidad de un país, el trabajo artesanal, el juguete mexicano, la importancia de poder contribuir a ello. ¿Qué importancia tenía, doctor, para la maestra Teresa Pomar el impulsar la cultura y la identidad de un país a través del arte popular? Ella siempre se preocupó por divulgar los saberes ancestrales, los conocimientos, por que se dé a conocer el arte popular. Y como ella siempre decía, el arte es arte, siempre entrando en esa discusión, si el artesano se le valoraría menos o no se le vería como artista, cuando ella siempre decía, el arte es arte y el artesano es un artista. Siempre defendió la creatividad, la imaginación que tenían estos artesanos para hacer sus obras únicas e irrepetibles, y creo que ella, preocupada por seguir no solamente divulgando el arte popular, sino encontrar en esa difusión la mejoría por el artesano, que se vea reflejado en su economía, que se vea reflejado en su vida cotidiana, para que los productos, las artesanías, los juguetes, sean valorados y pagados al precio justo. Como decía ella, le compran y todavía le regatean. Entonces, esa labor que ella hizo, con esos ideales que siempre tenía en su espíritu, en su interior, de esos valores de justicia, de ayudar a las personas, de favorecerlos, sobre todo de ver esas realidades, porque ella no lo hacía desde el escritorio, desde la oficina, ella viajaba a las comunidades, entraba a los talleres y ella vivía esas realidades de los artesanos. Entonces, todo esto lo llevaba a la institución para que se buscara algún apoyo, algún logro, que mejorara la situación económica de los hacedores del arte popular. ¿Cómo crear una conciencia para que las personas, para que los ciudadanos, cuando se encuentren por las calles o en cualquier lugar con el arte popular, no tengan que regatear y tengan conciencia sobre ese valor y ese sentido creativo en un contexto y una relación social y cultural? Es lo que siempre hacía hincapié. Cuando viéramos a un artesano, no se le regateara, porque aún así el precio ya era de alguna manera justo o hasta económico. Yo la experiencia que tengo en otros países, particularmente de España, cuando uno compra una pieza que el solo hecho de referir que es hecho a mano, ahí están tomando en cuenta los tiempos que se llevó en elaborar la pieza, el valorar el ser hecho a mano, y creo que en México no hemos llegado a ese punto. Son piezas que a veces se llevan más de un mes. Un textil, por ejemplo, se llevan más de un mes de elaboración, 15 días. Shinda, para elaborar un juguete, decía que había que estar contento. O sea, esas partes que a veces no vemos o no sabemos. Cuando él decía que estaba enojado o triste, no le salían los juguetes, y que cada juguete llevaba impregnado parte de su espíritu. O sea, los juguetes tenían un espíritu en la propia pieza, y a veces llegamos, lo compramos nada más y no vemos esa parte importante del contexto sociocultural, de la propia comunidad, de las creencias del artesano, de los aprendizajes, a veces elaborados con tintes naturales, por ejemplo, y esa parte es importante, ¿no? Eso forma parte de la identidad, de la cultura de los pueblos. Esas tradiciones populares pues también dan identidad y cohesión al grupo social,
y creo que sí debemos seguir creando esa conciencia del valor de las piezas, de lo que hay detrás, no solamente para la elaboración, sino de los saberes, de los procesos, los conocimientos, los diseños que van conformando esta tradición artesanal y que es muy valioso, que forman, en este caso de que estamos hablando, de la cultura e identidad del pueblo guanajuatense. Y de alguna manera, pues que en muchas familias se está perdiendo la tradición, los hijos ya no quieren continuar. Decía la maestra Pomar, cuando yo platicaba con ella, no quieren seguir viviendo en la pobreza, y entonces buscan otros medios de vida, migrando a Estados Unidos, estudiando, no sé. Entonces muchas de esas tradiciones se van perdiendo, y es una pena que toda esta riqueza pues la vayamos perdiendo. Esto es un sentido de reflexión para los gobernantes. ¿Qué hacen y cómo impulsan el trabajo creativo y el arte popular? El arte nos regala alegría y admiración. Pero aquí en este Museo del Pueblo hay una sala de la maestra Teresa Pomar sobre el arte miniatura. Háblenos sobre este tema y si tiene usted conocimiento de cómo es que se origina esta sala. Esta es una gran aportación del Museo del Pueblo, el contar con una sala que efectivamente las piezas fueron donadas por la maestra Pomar, e incluso la sala lleva su nombre, es sobre la miniatura, y que la maestra, yo recuerdo, a mí me decía que Guanajuato merecía un museo de arte popular, era un sueño que ella tenía, y donde las autoridades no respaldaron. Ella decía que solo quería que se pusieran el edificio y lo mantuvieran, lo difundieran, y ella estaría dispuesta a donar todas las piezas. No se llevó a cabo, pero aquí contamos con la sala de miniatura de la maestra Teresa Pomar, que es una colección muy importante porque tenemos miniatura no solamente de Guanajuato, sino de las diversas regiones de México, y que hace poco fue trabajada nuevamente para hacer la curaduría, para la museografía, y bueno, creo que es una gran aportación de la maestra para el estado de Guanajuato contar en el Museo del Pueblo con una colección muy valiosa en miniatura, y que bueno, es una parte también muy valiosa de algunos artesanos, no de cualquier artesano, la elaboración en miniatura, y sobre todo pues ahí tenemos piezas muy diversas, zapatos, enseres de cocina, muebles, herramientas. Entonces creo que da cuenta de una tradición muy muy importante, y en la cual también podemos ir recreando parte de la vida cotidiana, de las creencias, de los anhelos, de las frustraciones de los propios artesanos, ¿no? Y que el Museo del Pueblo ha resguardado, porque no solamente es lo que se exhibe, hay una parte muy importante, entre comillas, en bodega, que hemos pensado ir cambiando la museografía para que se vaya exhibiendo. ¿Qué tan importante es el juguete popular para la formación de los niños, para su educación, para su instrucción y también considerando los materiales? El juguete popular es muy muy importante porque a los niños les transmite ciertos valores. Para comenzar, cuando uno es niño, para jugar se necesitan mínimo 2, entonces hay un proceso de sociabilización, y a través del juego pues también se van fomentando esos valores. Por ejemplo, el valor de la justicia. Cuando uno jugaba las canicas y perdía, pues tenía que respetar, tenía que aceptar. Entonces ese valor del respeto, el valor de la amistad, esa relación de niños y niñas, hoy no digo que esté bien ni que es una crítica, pero pues muchos niños pasan horas jugando con un celular, con una tableta, con un videojuego. Es muy respetable, pero anteriormente los niños fomentaban la imaginación, la creatividad. Si no tenían para comprar algún juguete, ellos inventaban sus propios juguetes, y eso es algo muy muy importante. Sobre todo también en el caso guanajuatense, y como evidencia está este libro donde se muestran los juguetes artesanales, y que se da ejemplo de esa riqueza
todavía de elaboración del juguete tradicional en Guanajuato, donde los niños siguen jugando. Últimamente esto ha ido cambiando, pero las muñecas de cartón de Celaya, Irapuato, Cortázar, Guanajuato, los carritos de hojalata, en el caso de Chinda, que a veces lo reitero, hacer un juguete y con un mecanismo, 2, 3, hasta 5, y solamente con una manivela mover todos, pues implica un gran conocimiento que él adquirió de manera empírica desde el abuelo y el papá. Entonces, creo que es muy importante que los niños, o al menos los papás, sigan dando esa oportunidad de conocer los juguetes tradicionales y los juegos también, esa parte valiosa, los juegos que nos tocó jugar. A mí me tocó jugar la choya, los encantados, la rayuela, brincar la cuerda, el brinquete burro, el chinche al agua, y bueno, eso es parte del crecimiento, ¿no? En España hay especialistas que ven estos juegos desde el punto de vista psicomotriz, del desarrollo del propio cuerpo, que también favorece ese vínculo de los juegos al aire libre. Y en el caso mexicano, pues en concreto seguir preservando esas tradiciones populares, seguir preservando nuestros juegos y nuestros juguetes, ¿no? Los materiales, los procesos, y bueno, fue parte de nuestra infancia. ¿Qué niño no tuvo un juguete? Y si no tuvo un juguete, ideó algo para jugar. Y ese encuentro comunitario, ¿verdad? Esa parte es de la sociabilización. Y como lo que da el nombre a este libro, la imaginación y creatividad, para mí es algo muy esencial. Que el niño no siga perdiendo esa imaginación, esa creatividad, porque es la esencia para toda su vida. Y los valores humanos también, una parte muy muy importante. Las rondas infantiles, toda la tradición lírica heredada desde España, o sea, todas las tradiciones que hemos ido heredando, pues que se sigan preservando y difundiendo. Tener una mente abierta. La convivencia es vital para conocerse uno al otro, si no se crean los prejuicios sociales. Pero el interactuar, el conocerse, el hablar, se vuelve entrañable la vida en una amistad, y también en la inteligencia y en la visión de seguir siendo parte todos de un mundo y no uno. Hemos conversado con el doctor Gabriel Medrano. ¿Algo que desea agregar sobre esta conversación? Que este recordatorio del 14 aniversario luctuoso de la maestra Pomar sea un homenaje y un agradecimiento a todas las aportaciones que hizo, no solamente para Guanajuato, sino para el arte popular, las tradiciones populares a nivel nacional. Sus aportaciones en sus escritos, en las entrevistas, en las conferencias, y sobre todo dejar ese mensaje para que vean que el rescatar, el estudiar las tradiciones populares son muy importantes para los pueblos, en este caso para Guanajuato. El no olvidar y el seguir creando programas, el seguir respaldando y apoyando a los artesanos. Es como para seguir llevando esa voz de la maestra Pomar a 14 años de su aniversario. Seguimos en Revista Encuentro. Carl Freiherr fue el inventor de la primera bicicleta en el año de 1817. Aunque de madera, esta evolucionó después del alemán. El inglés, James Starley, en el año de 1870, creó la bicicleta de llanta grande, de la cual observamos una carrera de esa época, y se percibe la gente muy divertida. La bicicleta es uno de los transportes más extraordinarios que existen en el mundo. Permite la actividad física, es ecológica e imprescindible en algunos países.